La violencia que se mide, feminicida, es por razón de género, por tener cuerpo de mujer y que eso sea lo que provoca la muerte. ¿Por qué él es el que manda? ¿Por qué el jefe de hogares está en clave masculina? Los señores del Poder Judicial nos devolvían y nos decían, no, los problemas de la casa se arreglan en la casa. Cuando yo llego y me acomodo a todo mundo, quiere decir que estoy perdiendo mi identidad, estoy asumiendo las distintas identidades. Si yo estoy clarísima en lo que pienso, tengo que decirlo, tengo que plantearlo, aunque incomode. Todas tenemos las mismas posibilidades y capacidades. Lo que hay que es empujarlas, creerlas, aprenderlas, no soltarlas. Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los que nos ven y nos acompañan en este nuevo podcast de su Musa Magazine, este podcast Descubre tu Musa. Hoy me encuentro con una invitada muy especial y que significa mucho para mí porque cuando Musa Magazine comenzó, una de las primeras oficinas que visitó en su versión borrador fue la oficina de Alejandra Mora Mora. Es una mujer increíble, es una mujer apasionada de su trabajo y es una mujer que ha pasado mucho camino para estar donde está. Es un puesto de trabajo en el de muchas mujeres quisiéramos trabajar porque trabaja haciendo políticas y trabajando por las políticas con los derechos de las mujeres. Alejandra Mora Mora es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer y hoy estoy agradecida, Alejandra, por recibirnos en tu oficina, por extendernos esa mano bonita y de apoyo desde el día que nos recibiste en esta oficina y dijiste, bueno, sí, es una revista para mujeres y yo quiero estar. No solamente nos dio la mano, sino que Alejandra nos da su aporte en cada una de las ediciones para tener una columna. Si ustedes pueden buscarla, encontramos su columna. Bueno, su columna está a la par de la columna de la editora. Es una de las columnas principales de la revista. Así que es una voz oficial para Musa Magazine, aparte de que es ella una voz oficial para todas las mujeres latinoamericanas. Alejandra, me siento muy orgullosa de ti, muy encantada de estar contigo en este día. De poder compartir ese sueño tan bonito de apoyar a las mujeres y de luchar por los derechos de las mujeres. Así que me gustaría que te presentaras, me gustaría que nos contaras cuál es tu inspiración, qué es lo que te mueve a hacer el trabajo que estás haciendo aquí dentro de la Comisión Interamericana de la Mujer de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, te agradezco muchísimo, Elvia, vi en vos. La mismo que me estás describiendo lo vi en vos. Vi una mujer entusiasta, valiente, que quería empezar un sueño que inspirara a muchas mujeres y justamente eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Comisión Interamericana de Mujeres, de inspirarnos en las mujeres y que cada vez más las mujeres se inspiren en sí mismas, en esta comunidad que vamos construyendo. Y cuando me dices que qué es el objetivo, sin duda alguna parte de una apuesta absoluta a las mujeres. La convicción de que nosotras tenemos unos poderes realmente impresionantes, de que tenemos unas habilidades diferenciadas, adquiridas en el mundo de lo privado y de lo doméstico, que tienen mucho sentido ahí, la negociación, el cuidar, la empatía, ¿verdad? Sentir lo que el otro percibe y ponernos en los lugares de las otras personas,
pero la convicción de que también cuando esto lo pasamos al mundo, lo público, realmente puede solucionar mucho de los conflictos que tiene el mundo. Siempre digo que cuidar es una palabra mágica. Los políticos y las políticas deberían llegar a cuidar más que preocuparse por otras cosas o lo contrario, que es hacer las guerras, como está pasando en muchos de nuestros países. Y desde ahí yo creo que la palabra mágica es transformar. Lo que sucede con nosotras, las mujeres, es que hay cierta incomodidad en lo que está alrededor, como que el mundo no nos termina de encajar. Hay algo que está desacomodado para nuestra perspectiva, para nuestro espacio, y tiene que ver con una desvalorización de lo femenino, de nuestras habilidades. ¿Tú crees que es una desvalorización que nosotras mismas abrazamos o que lo venimos teniendo por lo masculino, que siempre ha sido como más, ha tenido como más presencia, como más auge? Es el que más ha trabajado, se supone, ¿verdad? Afuera, es el proveedor de la casa, entonces a lo mejor ha tenido más poder de decisión que la mujer. ¿Será que nos creímos tanto este mensaje y nos lo tomamos para nosotros mismos o sigue siendo como culpa de toda esa cultura que traemos? Bueno, creo que es un poquito de ambos, o sea, sin duda alguna hay un tema cultural, ahí está. La sociedad es una sociedad patriarcal y lo que significa es que la medida de todo está hecha desde lo masculino. La medida de quién está en política, la medida de qué es ser líder, la medida de qué es trabajar, la medida de ser mano dura, que es el tema que le exigen a los hombres en la política, y que entonces las mujeres cuando nos el papel que se les asignó, el papel que se les asignó históricamente. Y bueno, eso es el patriarcado. Y entonces el patriarcado lo que hizo fue, de algún modo, una segmentación sexual. Entonces asignó los hombres a este espacio y las mujeres a otro espacio. Y yo no creo que en eso haya ningún problema. El problema es que los espacios tienen una valoración distinta, una importancia distinta. Solo voy a poner como ejemplo el trabajo. Nosotras nos levantamos en la mañana, hacemos los desayunos, cuidamos, vemos que los chicos vayan a la casa, a las clases, lavamos, planchamos, todo eso sucede en el mundo de lo privado. Y le tocan a una señora a la puerta que están haciendo una encuesta y le dicen, señora, ¿cómo se llama usted? Estoy haciendo una encuesta. ¿Usted trabaja? No. Y está agotada, tiene las manos todas lesionadas porque ha pasado todo el día fregando pisos, fregando los platos, atendiendo a los niños. Y lo que sucede es que el mundo decidió que el trabajo era la transformación de bienes y servicios y que lo reproductivo no era trabajo. Y entonces tenemos que llamarle trabajo, que no sea remunerado. Es diferente, cosa, pero es trabajo y aporta al Producto Interno Bruto. A ver, si todo eso tuviera que hacerlo el Estado, venga el Estado a tratar de cuidar, como no hemos cuidado nosotras, ¿verdad? Que es lo que sostiene la vida. Tendrían que pagarnos aproximadamente un 20% del Producto Interno Bruto. Es lo que hace a las cuentas el trabajo, eso que las mujeres no vemos como trabajo. Así es que a tu pregunta, Elvia, sí, en efecto, tiene que ver con un sistema, pero el sistema es tan fuerte, tan poderoso, que lo reproduce y nosotras también terminamos reproduciendo. Lo terminamos creyendo también, ¿verdad? La gran ruptura es esa. La gran ruptura es esa. Es increíble. Bueno, Alejandra hace un trabajo increíble. En cuanto a políticas, bueno, tú estás representando, eres la secretaria, ¿verdad?, ejecutiva. ¿Dónde presentas tú las políticas? ¿Dónde presentas tú estas, cuando tú dices, bueno, que quisiéramos un cambio en esto? ¿Cuál es el camino? Bueno, es muy importante eso porque, digamos, la Comisión Interamericana de Mujeres, que además tiene 96 años de existir. ¿1928? En el 28, bien. 1928. Sí, así es. Fue
y antecedió a lo que hoy es la Organización de Estados Americanos. En aquel momento era la Unión Panamericana. Ajá. Y fue muy interesante porque las mujeres estaban luchando por el sufragismo, sí. Y ahí se dieron cuenta que empezaba una nueva institucionalidad de 2 estados para ponerse de acuerdo sí. políticamente en cosas, y dijeron, ahí están hablando de nosotras sin nosotras, y llegaron y exigieron una casa, y esta es la Comisión Interamericana de Mujeres. Así es que la Comisión Interamericana de Mujeres tiene un espacio donde están las 34 ministras de la región. Sí. Son ellas quienes constituyen la Asamblea de Delegadas, y hay un comité ejecutivo donde están 9 países y la Secretaría Ejecutiva, que Ajá. es la que hace toda, Ajá. digamos, la gerencia del proceso. Sí. De manera que el camino para construir tiene que ser, primero, la definición de los ejes de trabajo, y así hay un plan sí. estratégico aprobado por 34 ministras, y sobre eso vamos planificando. ¿Cuáles son los temas de eso? Ajá. Participación política y liderazgo sí. de las mujeres. Muy sí. importante. Sí. Imagínense que en la región solo 4 mujeres presidentes. Solo 4 mujeres. Ajá, o sea, sí. 30 son liderados por hombres. Y si contáramos lo que les ha costado llegar, sí. Ha sido distinto sí. a la ruta que han hecho los hombres. El tema de la violencia contra las mujeres. Imagínate que en nuestro país, en nuestra región, mueren 2 mujeres, una mujer cada 2 horas. Podemos imaginar esa cifra. Y lo que pasa es que cuando hablamos de esas cifras no tenemos que hablarlo en números, sino en personas llenas de sueños, que alguien sí. creyó que podía quitarles la vida sí. en ese ejercicio de control y quitarle sus sueños y arrancarla, simple y sencillamente por un acto de poder y control. Según las estadísticas, Alejandra, ¿cuál es cuando dices una mujer muere cada 2 horas por violencia? Sí, así es, por violencia. Y por según violencia las estadísticas, ajá, eso iba a preguntarte, y según las estadísticas es no violencia común, violencia no. de la calle, sino así violencia. Es, cuando hacemos los datos de violencia contra las mujeres, en términos del instrumento más importante que existe en la región, que es el instrumento para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, la violencia que se mide feminicida es por razón de género, por tener cuerpo de mujer y que eso sea lo que provoca la muerte, porque no es la del accidente de tránsito, sí. no es la de que me caí en la calle y me pasó algo en un lugar, es algo premeditado, sistemático, con el objetivo de controlar a las mujeres, de disciplinar y de ejercer un control de tal forma que pueda controlar el derecho a que esté viva o no esté viva. Y eso, los datos están ahí, a veces hablamos de esto y cuando vemos los datos tiene que conmovernos muchísimo. En todos estos temas que decía, que en lo laboral, que es todo el tema de estar trabajando y no recibir la misma remuneración, de tener techos de cristal donde no podemos llegar a ser las que dirigen la empresa, porque hay un techo de cristal ahí para las mujeres. Hasta dónde puede llegar. Hasta dónde podemos llegar las mujeres, y vemos la cantidad de mujeres CEO que hay en Estados Unidos, no tiene comparación con la cantidad de hombres que hay. En los temas de empoderamiento económico y el tema de que nos cueste tanto la inserción laboral, pero nos cuesten tanto los emprendedurismos, y sí. nos cuestan porque resulta que lo financiero no se da cuenta que nosotros no tenemos los avales para Ajá. ponerlos a disposición del mundo lo financiero y poder recibir un crédito para poder mejorar o sostener o ser más competitivo en nuestro emprendedurismo. Todos estos temas tienen un eje en común, y es mirar lo femenino desde un lugar distinto, en el cual no están los instrumentos diseñados desde las necesidades e intereses de las mujeres. Por eso la comunicación, y lo que haces comunicando sí. desde la perspectiva de las necesidades de las mujeres, es empezar a feminizar el mundo, sí. es empezar a recalcar que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, y que esas diferencias solo se pueden trabajar, 1, si las hacemos visibles, sí. y 2, si generamos instrumentos y política pública.
Y entonces en eso trabajamos nosotros, haciendo visibles las diferencias entre hombres y mujeres, viendo los intereses y necesidades estratégicos de las mujeres y diseñando política pública para que los estados, que son los grandes responsables de los derechos, puedan institucionalizarla y mejorar las condiciones de la mitad de la población de esta región tan hermosa pero tan llena de discriminación. Venimos por año tratando de conquistar más espacio, ¿verdad? ¿Cuántos más años nos irá a costar en realidad llegar a estar equilibrado? Porque buscamos, ¿verdad?, la equidad. Buscamos equidad y ¿cuántos años más tendrán que pasar? Entonces, bueno, por eso es tan importante lo que dices, porque cuando nosotros hablamos de acciones afirmativas, sí, es que no queremos durar 30 años o 40 o 50 años, sí, sino que queremos acelerar un poco el procedimiento. Y por eso, una acción afirmativa como lo fue las cuotas, que fue exigir que los partidos políticos pusieran una cantidad de mujeres, sí, y a veces dicen, ¡ay no! No puede ser, tienen que llegar por mérito. No, sí, nadie está discutiendo el mérito. Vamos a concursar con las mismas habilidades, con los mismos requisitos. Lo que estamos diciendo es que no pueden mirar solo a los hombres. Sí. Entonces, para esto que decís justamente, Elvia, es las acciones afirmativas lo que permite es disminuir la cantidad de tiempo que tienen, sí, que esperar las nuevas generaciones, para que tu hija, que está aquí a la par tuya ayudándote, no tenga que esperar 30 años, sino que espere menos tiempo para poder llegar y tener un puesto de toma de decisión. Así es, así es. Hay que luchar por eso y por la concientización incluso de las mismas mujeres. Porque a veces hay mujeres o habemos mujeres que seguimos este patrón y que lo avalamos. Sí, es difícil no seguirlo, porque resulta que el mundo nos dice ese imaginario. ¿Cuál es la fórmula para hacerlo? Bueno, siempre nos empezamos a incomodar con algo. Algo nos tiene que incomodar. O sea, ¿por qué yo no estoy sentada en ese lugar si yo también tengo las habilidades? Sí. ¿Por qué él es el que manda? ¿Por qué el jefe de hogar está en clave masculina? ¿Por qué todo está en clave masculina? ¿Por qué los uniformes de los policías son absolutamente masculinos y cuando llega una mujer tiene que ponérselos igual, con las botas iguales, y se ve terrible porque no está diseñado para ella? Esa identificación es muy importante, y cuando uno hace eso empieza a sentirlo en su propia piel. Es decir, si no hacemos un esfuerzo por entender lo que nos pasa a las mujeres, no lo vamos a ver, porque el patriarcado se ha encargado de que lo naturalizó. Es parte de la foto. Sí. Cuando tomas la foto, es la foto. Sí. La maravilla de lo que hacemos es que cuando lo identificamos, podemos decir que hay algo que no está tan bien, que se puede mejorar, y la maravilla es que eso no es inmutable. Es decir, que estuvo así, pero que puede cambiar. Puede cambiar. Y la historia de nosotras, que es distinta a la de cada una de nuestras abuelas. Por cada generación. Por cada generación vamos haciendo un pequeño pasito. Sí. El asunto es que llevamos miles de años. Entonces, y como estos pasitos van siendo pequeñitos, notables, pero pequeñitos, lo que queremos es acelerar los procesos. Eso para que el cambio sea más rápido. Y lo necesitamos nosotras, pero lo requiere la igualdad. Sí. La base de todas las contradicciones, de la discriminación, de la exclusión, es la desigualdad. Sí. Y esa desigualdad nosotras somos la mitad de la población que lo vive, lo percibe, y que necesitamos un mundo distinto. Sí. ¿Cuántas mujeres son en la comisión completa? Me dijiste que hay un board ejecutivo, ¿verdad? Que son 9, pero ¿cuántas son en total? Bueno, lo que pasa es que son distintos niveles. Ese es el nivel político, son las 34 ministras, y las del comité también es el nivel político. ¿Todas estas están en Washington o viajan? Ellas son ministras en su país. Cuando nos reunimos en la asamblea, se constituye la asamblea con las ministras, y son desde ellas que están trabajando en el territorio, en sus países, desde esta diversidad
diversidad de las Américas, no es lo mismo Suramérica que Centroamérica, que el Caribe, que Norteamérica. Entonces tratamos de que se pongan de acuerdo en cuál es la definición de las políticas que vamos a hacer y de los temas. Y luego hay un equipo que es la Secretaría Ejecutiva, que es un honor estarla dirigiendo en este momento, pero hay un equipazo que están 10 personas aquí, hay otras personas que trabajan digitalmente, de manera que en total podemos estar unas 13 personas trabajando en la Comisión Interamericana de Mujeres en todos estos temas. Pero nos vamos multiplicando porque la OEA tiene una oficina en cada país. En cada país. Y entonces cuando llegamos a trabajar, yo vengo ahora de Costa Rica, de Honduras, antes estuve en Paraguay, en Chile. En cada uno de estos tenemos un representante. Y la otra cosa que hemos entendido para multiplicarnos, porque como somos pocas, lo podrás ver, lo que hacemos es trabajar muchísimo también en alianza con otros actores. Las ONGs que trabajan en el territorio, que saben lo que pasa con las personas, que están en la comunidad, casi todas son mujeres, además, muchas son mujeres, ese es el liderazgo más natural de las mujeres, tratar de resolver su entorno más inmediato. Trabajamos mucho con ONGs, tenemos muchos proyectos con ellas, hacemos capacitaciones de instrumentos para poder hacer proyectos, para poder leer los derechos, entender incluso lo que en sucede. Línea tienen capacitaciones, ¿verdad? Porque yo estaba viendo la página web y en línea puedes tener capacitación también. He dicho que me dijiste eso porque las invitamos a las mujeres a accesar a la Comisión Interamericana de Mujeres, de la OEA, y van a encontrar unos cursos en línea sobre políticas públicas con perspectiva de género, transversalidad de género, que significa esto, ver cuáles son los impactos diferenciados que le pasan a los hombres y las mujeres. ¿Qué pasa en el cuidado? ¿Por qué el cuidado los hombres solo invierten 15 horas y las mujeres 45 horas? ¿Cuáles son los impactos que esto tiene? ¿Cuáles son las políticas ahora? Venimos de Costa Rica de lanzar la guía para la implementación de los cuidados en las empresas privadas, porque se creía que esto primero era un tema solo de las casas, no. Luego que tendría que ser solo el Estado, no, es toda la sociedad, y las empresas privadas tienen mucho que hacer para que cuidado sea parte de sus políticas internas. Alejandra, ¿y soñabas tú con estar en este puesto alguna vez o cuándo fue la primera vez que se cruzó por tu cabeza poder estar aquí en este puesto como secretaria ejecutiva, desde un lugar en donde te podría permitir tener mucho impacto? No solamente con otras mujeres, sino con las legislaciones, con las leyes, con los derechos. Bueno, empecé a mirar con mucho entusiasmo lo que hacía la Comisión Interamericana de Mujeres cuando fui ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica. Ahí fui parte de la comisión y siempre me llamó mucho la atención el ámbito de acción y las competencias y de entendernos dentro de unas Américas que a pesar de nuestras diferencias están unidas porque nos pasa lo mismo y que las mujeres, así como las Américas tendrían que estar caminando juntas, las mujeres también. Es decir, ¿qué importa si soy de Costa Rica o de Honduras o de Trinidad y Tobago en las islas del Caribe o de Uruguay en el sur o de Canadá en el norte? Lo cierto es que nos pasa lo mismo, que el sistema es el mismo, que los impactos que tenemos es lo mismo y que la forma de salir de esto es aliándonos primero entre las mujeres. Y me parece que este es un lugar que promueve eso, que hace esa mirada, que entiende ese concepto de sororidad. De hecho, es un tema fundamental y un principio en la gestión que hacemos. Y la otra es porque como abogada, las leyes son mi instrumento, digamos, de trabajo, el que conozco, y este lugar hace los instrumentos jurídicos. Este lugar hace leyes modelos, este lugar ha hecho
3 grandes convenciones que le han cambiado la vida. Ahora que decía la Convención de Violencia, que se conoce también como Belén do Pará, se hizo hace 30 años y le cambió el mundo a las mujeres. A pesar de que hoy siguen muchas mujeres sufriendo violencia, ha prevenido la vida de muchas de las mujeres, cambió la arquitectura del sistema de justicia. Yo empecé como abogada atendiendo a las víctimas de violencia hace más de 35 años. Y cuando las mujeres llegaban a mi oficina a hablar de violencia, me decían, me pasa esto será violencia. Hoy día todos sabemos que es violencia. Sí. Y íbamos con ellas a poner una denuncia y los señores del Poder Judicial nos devolvían y nos decían, no, los problemas de la casa se arreglan en la casa. Aquí no hay ningún delito. Y esa es la gran reivindicación de este instrumento, de decir que no, lo que sucede en la casa es un tema de derechos también, sobre todo si viola situaciones jurídicas. Así es que este es un lugar para cambiar el derecho, jugar desde el derecho, forzando a que la igualdad sea más amplia cada día, y por eso ahí me nació el entusiasmo y fue un honor cuando recibí una votación que me permitió estar aquí. Cuando tú decides estudiar Derecho, porque estudiaste Derecho, ¿verdad?, en Costa Rica, ¿eso fue lo que soñaste siempre de toda la vida, estudiar Derecho? ¿Qué era lo que soñaba Alejandra cuando era chiquita? ¿Qué era lo que quería hacer Alejandra cuando era pequeña? Es curioso porque mi mamá me dice que cuando yo estaba chiquita lo que jugaba era en un escritorio, de estar alzando el teléfono, contestando, no sé qué, y yo decía que iba a ser abogada. Y en mi familia no había nadie abogado, ni abogada. Realmente fue, no sé, creo que veía películas con esto y me llamaba mucho la atención. Recuerdo cuando ya me enfrento a la decisión de entrar a la universidad, y a veces las notas para Derecho en mi país eran muy altas y entonces tenía mucho miedo de no poder entrar, pero al final entré y realmente cuando empecé a estudiar me encantó el Derecho de familia, me encantó ver... Siempre fuiste enfocada, ¿verdad? Fui muy enfocada, no sé, estaba ahí un sueño, y cuando usted enfoca el sueño, lo puede cumplir. Lo cuento muy fácil, no fue fácil. Yo soy una mujer de clase media, donde las oportunidades de estudiar, por dicha en mi país, son universales y hay muchas oportunidades, pero bueno, hay que competir, hay que ser focalizada, centrada, para poder llegar a los sueños. Pero con esto lo que quiero plantear es que todas tenemos las mismas posibilidades y capacidades. Lo que hay que es empujarlas, creerlas, aprenderlas, no soltarlas, y hacer las cosas con un gran entusiasmo y pasión. A veces decimos, hay tantas personas abogadas. Nada, pero no todas tienen la pasión. Que cuando uno la tiene, la gente sabe que estás haciéndolo desde el corazón. Y eso tiene un símbolo y una señal distinta. Esa es una de las cosas, yo creo, primordiales, ¿verdad? Es la pasión que le pongas al trabajo. Porque tú le pones pasión a algo y ese algo va a reflejar la pasión que tú le pusiste cuando lo estabas trabajando. Y hoy esta mañana estaba hablando con un amigo y escuchaba que decía, es que cualquier habilidad que tú necesites, puedes desarrollarla para un negocio. Cuando se trata, por ejemplo, de habilidades numéricas, de habilidades de hablar, de convencer, de habilidades de vender, de habilidades para... Todas esas habilidades son aprendibles. Ahora, si tú me dices que me dedique ahora a tocar piano, ¿verdad? Y a la cantada, pues, seamos realistas, ¿verdad? Esas habilidades difícilmente las voy a ver a corto plazo, pero lo que tú necesites para poder llevar a cabo un proyecto, tú puedes desarrollar todas las habilidades. Así es. Mira que para ser abogada hay que tener la habilidad del don de la palabra, digamos. O sea, la palabra es una habilidad importante. Eso no vienes con eso. Tienes que ir desarrollando, haciendo de tu voz un instrumento, jugar con el tono,
Sí. O sea, eso no está ahí, no está en un paquete donde venía en el gen 35. Sí. A lo mejor puedes tener mayor habilidad para una cosa, como dices, Sí. para estudiar piano a lo mejor no hubiera sido tan hábil. Pero en esto, cuando fui adquiriéndolos, me parecía que yo tenía una facilidad se te para daban hacerlo. mejor. No se me complicó tanto. Sí. El otro requisito también es eso, creer en una, porque a veces una tiene limitaciones porque económicas o que no hay tanto tiempo libre para poder dedicarse al estudio o eso, pero cuando una está realmente convencida de que lo quiere hacer, puede encontrar y armonizar todas esas otras obligaciones que tiene para poder llegar y ir obteniendo los pequeños triunfos que significa sacar un título, hacer lo que quieres hacer. Sí. A veces, bueno, mi hija cuando decidió que quería estudiar una carrera y yo decía, bueno, es que si realmente te gusta, no tienes que estar preguntando si tiene el mercado suficiente o no. Cuando llegues y te sientas satisfecha con lo que estás haciendo, eso es un privilegio. Sí. Es un privilegio y bueno, y si se te da la oportunidad de además tener un puesto que te resulta competitivo, el privilegio es usarlo para lo que querías. Y era para transformar, para ayudar, para hacer visibles las cosas, para hacer una apuesta a la mitad de la población que tiene tantas necesidades. Así es que realmente la historia está ahí, tiene que ver con una y con las convicciones y con los sueños para seguirlos creyendo. Tengo muchos sueños todavía. Eso te quería preguntar, ¿cómo se ve Alejandra también a futuro? ¿Cuál es? Porque pensamos en ti y pensamos, wow, Alejandra está en este puesto, Dios mío, cuántos cambios está haciendo, pero ¿qué más hay aquí arriba para Alejandra? ¿Qué más? Bueno, yo creo que cuando uno ya va para 60 años, tiene una vida en la que podría optar por una pensión o por seguir trabajando. Yo creo que eso yo voy a ser de las que voy a optar por seguir trabajando. Sí. Y así es que, bueno, creo que hay muchas expectativas con las cosas que se puedan seguir haciendo. Me encanta escribir. Por eso, cuando decís que es una contribución, es un honor y un placer escribir y hablarle a las mujeres. De manera que pienso que podría ser un libro donde pueda sistematizar cosas de mis experiencias, pero además de todo esto de género. El género es una palabra que tiene una serie de connotaciones y para muchos es susceptible crítica. Género es una metodología, una perspectiva de análisis que te permita profundizar en la realidad del mundo y realmente ajustar esos desbalances que uno encuentra en esto. Algunos han señalado que las mujeres ya tenemos muchos avances, que aquí hay toda una cosa ideológica, no sé, de que queremos, no sé, pelear con los hombres. En lo absoluto, esto es por iguales, ser el compañero. Sí, digo yo, no es ser enemiga del sexo masculino, ¿verdad? No, eso no son se distorsiones. trata de eso, es distorsiones. ¿Cómo es Alejandra en su casa? Para negociar en su casa esos derechos de la mujer. Bueno, tengo un marido que es bastante fuerte también, entonces entenderás que las negociaciones son negociaciones, es decir, ahí ninguno, ni él me da una instrucción ni yo, sino que hay una vida democrática que intentamos que sea. Es una vida de negociación. Así es, y las hijas han aprendido de eso, porque ahí hasta para ponerle el nombre a una mascota, votamos. Entonces, bueno, creo que es parte de una enseñanza, como todas las parejas siempre y las familias tenemos altos y bajos. Lo importante es vivirlo con el respeto, con el diálogo que se requiere. ¿Ese esposo tuyo se hizo? ¿O se...? Es una linda pregunta. ¿Vino así o se hizo? No, ninguno viene así. Lo que viene es con algunas herramientas que nos permite decir, con este es trabajable. Sí, tiene potencialidad, es un hombre sensible, es un buen hombre. Y realmente la negociación de que la distribución de la casa
no era solo mía, no ha sido tan difícil. Sí. Él le toca todos los desayunos, le toca lavar, a mí me toca limpiar, hacer las comidas. Sí. Esta es equidad. Hay una distribución, Sí. hay un Justa. profundo respeto Sí. por lo que la otra persona hace. Sí. Él tiene que creer en mí, en lo que yo estoy haciendo también, como Sí. yo creo en el trabajo que él hace como un Sí. hombre psicólogo. Es decir, esto tiene que ver con respeto, con el otro como igual. Sí. Cuando yo puedo sentarme frente a alguien, como estamos Sí. nosotras dos sentadas, como iguales, Sí. nuestra conversa es distinta. Sí. Pero si alguien se sienta en una mesa, en una casa, en una mesa de negociación, A en un imponer. trabajo, desde mirar al otro desde la subalternidad, Sí. entonces no hay negociación, hay conducción, hay dirección, pero no se trata de eso y creo que hay un eslogan dentro del feminismo de que lo personal es político y esto significa que las cosas que yo creo tengo que llevarlas a mi vida personal y a todos los espacios. Yo no puedo hacer de esto un discurso donde Afuera. no lo intente para mi vida privada. Sí. Tiene que partir de ahí. Si yo soy, no llevo esto a mi espacio privado, ¿cómo voy a decir si funciona? Sí. ¿Cómo voy a decir si es mejor que esa otra relación desde la subalternidad? Sí. De manera que lo personal es político y esto nunca Sí. lo olvidemos, no es un discurso. Hay una mujer que escribía, que se llamaba Simone de Beauvoir, que decía, si yo logré transformar el espacio de mi familia, ahora sigue el espacio de lo público, porque ese también me Sí. incomodaba tanto Sí. como el espacio de distribución de los hogares, de los deberes del hogar en esa simetría. Así es que uno va cada vez viendo Un el poquito entorno más y allá. cómo lo va Sí. expandiendo Sí. hacia otros entornos. ¿Cuál es tu mensaje, Alejandra, para las lectoras de la revista en cuanto a cómo sueñan, en cuanto a qué son como las características que tú piensas que son importantes para que puedas lograr un sueño? ¿Qué te funcionó a ti? ¿Cuál es el consejo que das y dices, esto me funcionó a mí, este es el consejo que yo tengo porque este es el consejo desde mi experiencia? Yo diría que la persistencia es uno, no lo puedes dejar. Ser incómoda, a mí me parece que ese es un tema fundamental, porque cuando yo llego y me acomodo a todo el mundo, quiere decir que estoy perdiendo mi identidad, estoy asumiendo las distintas identidades. Si yo estoy clarísima en lo que pienso, tengo que decirlo, tengo que plantearlo, aunque incomode. De hecho, muchos temas de las mujeres incomodan porque están trastocando un tema de poder. Y el poder, quien lo tiene, lo quiere tener y lo quiere ejercer. Sí. Y nosotras, las mujeres, tenemos que interpelar esos poderes para nosotros también arañar un poco y repartirlo. De manera que la incomodidad y generar incomodidad es un tema. Aprender a ponerle nombre a las cosas, a los sentimientos, a las incomodidades, porque si no, lo dejo pasar y una dice, no era tanto, no. O sea, cada vez que algo te pase, que alguien te dijo algo que no te gustó, que te incomodó, tenés que plantearlo. Y la otra cosa para mí que ha sido importantísima son las alianzas con las mujeres. El ir de la mano. Ir de la mano con el otras. acompañarse. Y es un concepto mucho más allá de las amigas. Las amigas son importantes y hacen que una pueda sobrevivir en todo. Pero la alianza con las otras mujeres que están en lo mismo, que yo pueda reconocerles que estamos en lo mismo, que podemos tener un montón de diferencias en muchas cosas. Pero que hay un objetivo común. Sí. Tenemos que ir juntas, tenemos que jalarnos, tenemos que acompañarnos. No puede ser que yo vaya por la vida sin recordar que soy la heredera de miles de mujeres que han tratado de abrirnos camino. Y cuando yo me doy cuenta de eso y agarro esta estafeta, no lo hago para mí sola. Eso no tiene sentido. Llegar una no hace nada. Cuando llegamos muchas sí transformamos. Así es que hay una base de eso y además nos permite hoy vos, yo mañana
ir haciendo como ese cuerpo. Y alegrarnos, ¿verdad? También, unas por otras, alegrarnos de, bueno, tú lograste en este momento esto, bueno, ayudémosle a esta, ahora sigue esta, ahora sigue esta. Sí, la alegría es un sí. tema fundamental. Cuando Sí. yo veo a las mujeres Sí. reír y estar que al en final, los espacios. al final la meta es encontrar la felicidad, ¿verdad? Porque la meta, ¿qué queremos todos en la vida? Queremos ser felices. Yo creo que es una meta más común de lo que podamos pensar, ¿no? Yo quiero ser feliz. Y quiero ver, bueno, yo estoy siendo feliz en este momento, ¿verdad? Entonces es buscar felicidad, y la felicidad pues se encuentra principalmente en uno mismo. En uno mismo y en la satisfacción con lo que uno hace. Ahora que hablas de felicidad me pareció muy interesante en una manifestación que hizo una mujer, una CEO, una alta CEO de una empresa en Costa Rica, cuando estábamos hablando de la implementación de las medidas de cuidado. De cómo implementaron unas subvenciones a las mujeres, unas licencias a los hombres, flexibilizaron el horario, y al final ella dice, cuando yo veo el personal más feliz, entendí que era el camino correcto. La felicidad está en todos los espacios, en lo laboral, en lo personal, es como esa satisfacción por poder hacer las cosas sin sacrificar al otro. Sin pasar por encima del otro. Y me parece que la igualdad también es eso. Sí. Debería producir mucha felicidad el ir por la vida tranquilo sin estar irrumpiendo en el otro para hacer daño, sino solamente para hacer el bien. Así es que bueno, creo que ese concepto de felicidad está muy presente en quienes creemos que el mundo es un diferente. eje transversal, ¿verdad? Sí, un eje transversal, porque bueno, en este mes de septiembre que sale la nueva edición de Musa Magazine, estaba leyendo tu columna, porque yo tuve acceso pues a leer a la columna, ¿verdad?, de Alejandra, y va dedicada al tema de las relaciones, y una de las cosas que lleva también, bueno, yo leí la columna y no voy a decirla, que las personas puedan leerla, pero es también cómo nos relacionamos nosotras con nosotras mismas, que es una de las relaciones más importantes que nosotros debemos cuidar. Y es cómo me relaciono yo conmigo, que es donde empieza también, porque te imaginas cada mujer valorándose más a sí misma, no permitiría el ser irrespetada, no permitiría el ser maltratada también. Entonces viene mucho a veces, tiene mucho que ver eso al momento de tal vez poder poner un alto, ¿verdad? Cuando estoy sintiendo que se están sobrepasando, ¿verdad? Sí, eso... Y eso es, a ver, yo creo que todas tenemos una leona dormida. Tenemos que aprender a llevarla afuera. Para muchas no es fácil. Yo entiendo los temas de violencia cuando uno tiene una dependencia económica. Que es la principal. Esa será la principal. Es uno de los obstáculos estructurales para la toma de decisiones de las mujeres. Por eso para la Comisión Interamericana de Mujeres los derechos económicos es una reivindicación estratégica, porque tiene un efecto dominó sobre las otras autonomías. Pero sin embargo, tener dinero no significa tampoco que inmediatamente vos te transformás. Hay un proceso interno. Ese proceso interno significa una gran negociación conmigo misma. Cómo me quiero ver, cómo ir avanzando en eso, cómo romper mis propios miedos. A veces nosotras somos las que nos autoflagelamos y nos exigimos más y creemos que están pidiendo más de nosotras. Llevemos nuestro ritmo, pero bueno, siempre con la claridad de creer en nosotras, de nuestra potencialidad, de que los sueños se pueden cumplir. De que las mujeres tenemos unas habilidades, y insisto en estas habilidades porque realmente son realmente necesarias en todos los espacios, y a veces lo hacemos, o sea, ¿quién negoció para que los chicos no siguieran discutiendo por lo mismo que tenían no sé cuánto hacerlo? Eso es una habilidad, el mundo requiere que todos negociemos en todos los ámbitos. Tratemos de extraer cada uno de los pasos que hice para que eso fuera fructífero y ver cómo lo puedo seguir haciendo ahí y en otros espacios. Y bueno, y creer que no somos subalternas, que no tenemos el mismo poder, que no tenemos las mismas habilidades. Hay que dejar ese no que nos han dicho para transformarlos en sí.
sobre todo con otras mujeres. Sí. Es mucho más fácil Sí. si lo hacemos juntas. Si puedo, si quiero, si soy capaz, sí. Empezar a cambiar ese concepto. Y para las niñas es muy importante, para las jóvenes, Sí. para ellas que miren el mundo y que se dan cuenta que es complicado, de que está lleno de obstáculos, pero que hay grandes modelos que hicieron y que lo corrieron y que cada vez avanzaron, y que ser referentes para ellas a mí me parece un tema extraordinario. Es ver mujeres en los puestos de decisión, ver las mujeres presidentas, ahora la más reciente en México, cuántas niñas pueden decir cuando les digan que quiere ser y decir presidenta, quiero ser porque presidenta, hay una mujer que lo está haciendo. Cada una de esas barreras rompe mitos. Y bueno, yo espero que el mundo cada día más que conquistemos más espacio. Así es, conquistar los espacios. Los espacios que las mujeres llegamos, inmediatamente además se rebalsa a la familia, y esto es importante. En lo económico, la sociedad requiere el talento humano de las mujeres para crecer. Antes había un gran bono demográfico, ese bono demográfico se está acabando. No pueden solo los hombres estar sosteniendo una economía. Las mujeres tenemos que ingresar a la economía competitivamente. Eso generará crecimiento económico, de manera que esto es ganar, ganar. No entiendo por qué no lo hacen, si es tan fácil verlo. Pero bueno. Podríamos hacer sociedad, ¿verdad? Si podríamos hacer sociedad, ¿por qué no hacerlo? Bueno, de eso es lo que estamos, y bueno, yo creo que cada vez más estas políticas que impulsamos, cuando tienen los efectos y cuando uno va viendo, van socializándose de mejor manera. Ocupamos muchos estados que asuman las políticas de género y que se den cuenta cómo rebalsa inmediatamente. Hoy insisto que hay un tema estructural que es los cuidados, porque eso es una barrera para la inserción laboral de las mujeres, pero también para estudiar, para crecer. El tiempo de las mujeres ya no es tan elástico, ya no hay hacia dónde estirarlo más, de manera que tienen que venir otros actores, y será el Estado, los hombres y las sociedades y las empresas privadas quienes tienen que venir también a colaborar. Que además tiene una base también importante, que es parte de lo que estamos hablando, Elvia, y es que el individualismo no es la forma. Y esa cosa de cuidado tiene que ver con un concepto de interdependencia. Hoy lo requerís vos, mañana lo requeriré yo. Y esa cosa comunitaria y esa interdependencia entendida desde otro lugar sitúa a la sociedad en otro espacio y le da otros valores y otros vínculos. Y cuidados lo entraña de buena manera, por eso me parece tan significativo esa transformación ahí. Gracias, Alejandra, por no solamente por haber estado con nosotros en el podcast, sino gracias por esa labor que tú haces, ¿verdad?, desde la Comisión Interamericana de Mujeres, porque eres una representación de cada una de las mujeres de América, ¿verdad?, con cada una de las representantes. Eres como la voz de cada una de las mujeres. Es una mujer detrás, luchando por nosotros. Tú no la conoces de cara, tal vez tú no la has escuchado mencionar, pero es una mujer que está trabajando por cada una de nosotras, y yo te agradezco de parte de dándole voz a todas estas mujeres de Musa Magazine. Te agradezco por el programa, por abrirnos las puertas también para estar con nosotros, así que muchas gracias por tenernos aquí y por abrirnos la puerta también y abrir las puertas para Musa Magazine, para poder estar en ella, para que te puedan seguir viendo por ahí. Gracias, es un privilegio, y gracias por la oportunidad también. Y yo creo que será un placer seguir trabajando juntas, Elvia. Hemos hecho buenas alianzas, y es parte de esto que estábamos hablando, donde ganamos ambas y ganan las mujeres. Y bueno, me alegro mucho tu proyecto y que le llegue a muchas mujeres. A invitarlas a que sean parte del Magazine Musa, por supuesto. Muchas gracias, que tengan feliz día. Y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer, y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us.
y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.